Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Seguimos con la miniserie dedicada a los tipos de dobles de prueba y en esta ocasión es el turno de los stubs. Los stubs o resguardos en español son dobles que se distinguen de los mocks en que nunca establecen expectativas. Su propósito es simplemente definir respuestas predeterminadas para ciertas llamadas a métodos. Los stubs, por tanto, no verifican cómo se comporta el doble, sino que modifican su comportamiento para que el flujo del test siga un camino específico, permitiendo así realizar otras validaciones. No obstante, tanto mocks como stubs comparten algunas similitudes, como el hecho de no seguir el orden natural de las fases de un test o lanzar errores si invocan métodos que no han sido previamente definidos. Veamos algunos casos con código. En este sencillo ejemplo del contenido de un test, observamos que se define una respuesta enlatada para la invocación del método calcular. Imaginemos que nuestro doble nunca acaba llamando a este método y que por otro lado se realiza una validación independiente que pasa con éxito. La particularidad de esta prueba es que sería exitosa a pesar de no haber llamado al método calcular. Al no establecer expectativas explícitas, los stubs no generan una excepción si la llamada al método nunca se produce. En realidad, esta línea se puede leer del siguiente modo: solo si el método calcular es llamado, debes devolver el valor 136. Como vimos en una clase anterior sobre la sintaxis alternativa al método shouldReceive, este mismo comportamiento se puede expresar con el método allows. Siempre que veáis el método allows, podéis estar seguros de que os encontráis ante un doble de tipo stub. Para acabar el vídeo, hemos considerado oportuno comentar también que, al igual que sucede con los mocks, si un stub de Mockery intenta invocar un método que no ha sido previamente definido, se lanzará una excepción. En el siguiente código, el doble intenta llamar al método otro método sin haberlo configurado previamente, por lo que el test fallará. Y hasta aquí el segundo tutorial de la miniserie de tipos de dobles. En la próxima sesión conoceremos un tipo de doble fundamental que todavía no hemos estudiado en todo el curso. Os animamos a que no os lo perdáis. Y hasta entonces, un fuerte abrazo.